Lo que la persona no sabe es que Dios es un principio vital que se encuentra dentro de él. La sabiduría es algo interior y fluye como cuando llueve, en forma natural. El hombre que sea capaz de conocer un átomo puede conocer al cuerpo y puede conocer el universo. El conocimiento no es propiedad de nadie. El conocimiento es universal. La didáctica precisa para llegar a Dios, Dios la ha depositado en nosotros mismos. Si tú buscas afuera, te pierdes. El ser humano, una de las cosas que tiene que hacer es desaprender. Sabe mucho. A lo largo de la historia de la humanidad, en diferentes culturas, en diferentes partes del mundo, diferentes civilizaciones, sabios, hasta el día de hoy, han puesto el foco en el ser humano, como si dentro de él se escondiesen grandes potencialidades, grandes dones que están por descubrir. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de autoconocimiento con una persona que lleva prácticamente toda su vida difundiendo este mensaje, y para mí es un gusto tenerlo hoy aquí. Él es Antonio Enríquez. Antonio, muy buenos días. Buenos días, Carlito. Es un gusto tenerte aquí, que te hayas interesado por estos conocimientos. Igualmente, este público que nos acompaña, esta familia maravillosa que nos acoge en su espacio, agradecerle de antemano. También aprovecho la oportunidad para agradecerle a Dios, al universo, la oportunidad que nos brinda de estar en este país maravilloso de España y poder dirigirnos pues a todas las personas que por las redes sociales puedan ver este video. Muy bien. Sí, estamos en Murcia, estamos en plena huerta murciana. Esto es una maravilla, estamos rodeados de, como ven, de vegetación abundante, de agua, así que gracias a la familia Botía por recibirnos aquí. Bueno, Antonio, lo presento, como decía, lleva prácticamente toda una vida, tanto en los estudios como en la práctica interna del autoconocimiento. Pero además, Antonio, usted, además de difundir este conocimiento, también tiene un conocimiento y una sabiduría que viene de la parte del relacionamiento con la naturaleza, porque Antonio, usted nació prácticamente en plena selva en Venezuela, que también está muy integrado con la sabiduría propia de la tierra, ¿no es cierto? Así es, Carlitos. Nosotros tuvimos la oportunidad o la gracia de nacer en el campo, en medio de la montaña. Estuvimos allí pues hasta una edad de la adolescencia más o menos, y allí pues heredamos un conocimiento y una práctica también que se viene ejerciendo a través de las diferentes culturas, a través del tiempo, a través de un árbol genealógico de la familia. Entonces eso fue para nosotros el mejor regalo. De hecho que la naturaleza proporciona al ser humano una salud, una vitalidad impresionante. Y eso lo hacían de una forma, digamos, consciente de vamos a hacer como que ciertas prácticas en la naturaleza, o viene innato. No, eso sucede en forma natural, Ujú. porque un hombre, una persona es lo que es su cultura. Y entonces las culturas, en todos los tiempos, es la herencia de los pueblos. Ujú. Entonces eso uno lo va heredando en una forma totalmente natural. Y si una cultura, por ejemplo, indígena, eh, se traslada a una civilización como la nuestra, chocaría. Chocaría porque, por las costumbres. Ujú. Mientras que el indio que nace en la selva, que está en contacto con la naturaleza, es su medio y es totalmente natural para él. Ujú. Así es. Em, ¿qué nos podría decir de esa época, de la infancia, de la adolescencia, respecto a esa relación
con las plantas, con los animales. Usted me contó una vez el nacimiento suyo, que fue un nacimiento, un parto muy fuerte, que la naturaleza se expresó de una forma muy expresiva. Eh, ¿Cómo era ese relacionamiento con la naturaleza y con los animales? Bueno, fíjate que nosotros vivíamos en una extensión de una finca de 300 hectáreas de tierra. Eso es mucha, para recorrerlo 3 días. Y una familia numerosa. Yo fui el último de la familia, el último varón de esa familia. Entonces, hay 3 cosas que marcan la vida de un ser humano. La vida de un ser humano se resume a 3 eventos importantes. El primero, el nacimiento. Sí. El segundo es cuando una persona elige una compañera o un compañero con el que va a vivir, va a formar su familia y va a vivir el resto de la vida. Y el tercer acontecimiento es cuando una persona exhala el último aliento y se retira del mundo. O sea, nacimiento, matrimonio y muerte son 3 cosas importantes en la vida. Y para mí, claro, yo no me acuerdo de eso. Eso lo contaba mi madre. Ajá. Fue realmente una cosa impresionante porque vivíamos en una choza hecha de palmeras. Los techos eran de palmeras, eran las casas que se usaban, se llamaba areque. Y claro, eso no tenía ni puerta. A lo mejor eran 3 maderas, con 3 maderas Claro. se ponía la puerta. Y entonces estábamos rodeados de una naturaleza salvaje, serpientes, animales de todo tipo, un lugar totalmente virgen. Y había muchos leopardos, leones. Entonces, cuando una mujer va a dar a luz, Sí. libera una hormona, que es la hormona de la vida misma, como si fuera... los animales carnívoros huelen la Lo carne, huelen. huelen aquello tierno, Claro. y entonces mi mamá se encontraba sola, totalmente sola, con unos niños pequeños, y era de noche cuando se puso en parto, Wow. y llegaron unos animales salvajes, leones, y empezaron a rodear la casa y con el deseo de entrar a comerse pues lo que iban a hacer allí. No puede ser. Sí, sí, sí. Y entonces, entre el susto, el dolor de parto, fue una cosa muy terrible, Wow. muy terrible. Sí. Qué fuerte, ¿no? Para su madre en esos momentos tener que lidiar con lo que significaba el parto, más con toda esa naturaleza salvaje al lado suya y salir adelante y trascender una situación que para nosotros, digamos, en el sistema donde vivimos es totalmente impensable, ¿no? Poder superar algo así. Claro, mi mamá tuvo 10 niños y los 10 los tuvo, nunca fue a un hospital. Siempre los tuvo en su casa y con la abuela, que sabía más o menos atender un parto, la ayudaba. Y claro, para aquella mujer fue algo terrible. Pero de todas maneras, hoy en día, con el conocimiento que ya vamos adquiriendo de la vida y de la experiencia, nos damos cuenta que nada en la naturaleza ocurre por casualidad. El nacimiento de uno, aquel evento que se sucede ese día en que uno nace, lo marca para siempre. Y allí ya la naturaleza estaba diciendo el tipo de vida que íbamos a tener. Una vida quizás arriesgada, ¿cómo podría decir? Yo pienso que era una vida llena de peligros, Llena de peligros. de peligros. Una vida peligrosa. Así es. Y bueno, imaginamos, ¿no? Esa vida en la selva. ¿Tenían vecinos alrededor? ¿Cómo era la Bueno, situación? ¿De qué vivían? nosotros vivíamos exclusivamente en esa finca de la agrocultura. Ajá. Y bueno, se tenían frutales, mucho café, plátano y también de hortalizas. Allí se vivía de eso. Y también de la ganadería, teníamos animales. Y allí el vecino más cercano, no habían carreteras por donde pasaba un vehículo. El transporte eran animales, caballos, mulas.
Y el vecino más cercano a nuestra finca estaba a 1 hora de nuestra casa. Wow, A 1 hora andando rápido. tremendo. Sí. Y bajaban al pueblo de vez en cuando. Alguna vez nos dijo que su edad exacta tampoco la sabe, porque cuando bajaban a registrar en el registro civil era después de unos cuantos partos y era difícil quizás saber en qué Sí, momento, ¿no? yo pienso que mi padre bajaba 1 vez al año al pueblo a comprar lo más necesario, lo demás todo lo producíamos allí. Allí no había luz eléctrica, no había televisión, la comunicación que teníamos con el mundo era un radio viejo, mal sintonizado también. Y, y bueno, una vida sumamente interesante. ¿Y usted podría decir que en ese momento era feliz, estaba lleno con lo que tenía en ese momento, o también tenía la aspiración de salir y conocer? Bueno, no, uno de niño le pasa lo de la rana. La rana vive en un pozo y piensa que eso es su hábitat, ese es su lugar y ella no conoce más nada, por lo tanto no desea más nada. Ujú. Ella desea estar en su pozo. Eh, el hombre, el ser humano es como un pez. El pez vive en el agua, pero no la conoce, ni la valora porque es su hábitat. Él no conoce más nada sino el agua. En ese tiempo éramos plenamente feliz, totalmente feliz, pero no sabíamos tampoco qué era la felicidad. Claro. Ahora añoramos aquellos tiempos, aquellos momentos. Qué, qué lindo el poder valorarlo una vez que se conoce otra cosa, ¿no? Antonio, y después sale a la civilización, podríamos decir, al sistema, a las ciudades, y cómo fue la transición de venir de una vida, como nos la está contando, a ir introduciéndose a la ciudad, que exige quizás otro tipo de conocimientos también para uno desenvolverse en la vida. Bueno, nosotros en lo particular teníamos muchas inquietudes. Éramos un niño con muchas inquietudes y empezamos pues a la búsqueda a muy temprana edad. Luego una familia bastante numerosa y complicada mm, nos obligó a empezar a buscar. De tal manera que yo a los 10 años de edad, siendo el último de la familia, papá murió cuando yo tenía 5 años, y entonces a mí me obligaron a independizarme ¿A qué edad? a los 10 años. A los 10 años. Sí. Es decir, a abandonar su casa. A abandonar mi casa y a salir a buscarme la vida. Y estando solo, estudiar, trabajar y defenderme Con 10 años. con 10 años. ¿Y cómo empieza a encaminar su vida hacia ese conocimiento, hacia esa búsqueda? ¿Qué empieza a identificar para, como digo, ¿no? Enfocar la vida hacia algo interno? ¿Cómo es ese Bueno, momento? nosotros la primera inquietud que surgió, que da hasta vergüenza contarlo, no era la parte espiritual. Estábamos llenos de resentimiento social, y entonces, viéndome solo, me encampé en una selva a los 12 años, una selva. Ahí sí no había civilización de ningún tipo, muy lejos de mi casa. Me fui y hicimos una especie de choza, Solo. solo con la idea de montar un grupo revolucionario de jóvenes, muchachitos también, y yo empecé a rescatar niños, muchachos de mi edad, amiguitos, me los fui llevando y monté un equipo con la idea de tomar venganza del entorno, gente que nos había hecho daño, que le había hecho daño a mi familia. Wow. Hicimos una lista más la gente que le hizo daño A los suyos. a los mis amigos. Teníamos una lista y nosotros íbamos a tomar la ley. Y Por propia mano. Por propia mano, estábamos ya recuperando armamentos y un grupo juvenil revolucionario. Dios Esa mío. fue la idea principal. Allí duramos 4 años en esa faena, de los 12 a los 15 prácticamente. Siendo igual autosuficiente en la selva. Totalmente autosuficiente. Nos dedicábamos a la siembra, formamos un imperio. Los muchachos, porque también nos trabajaba,
y vivíamos de los animales que criábamos y también de lo que sembrábamos, de la pesca y también cazábamos animales para comer. Parece un poco de película, ¿no? De película. Teníamos un adulto que nos fabricaba revólveres 38, Smith Wesson, escopeta, y estábamos preparándonos. Pero, ¿y qué pasó de eso? ¿Cómo? Bueno, recuerdo como si fuera hoy, una Semana Santa, un Viernes Santo, andaban una gente buscadora de tesoros, decían ellos, que buscaban tesoros en las noches, de botijas, cosas que estaban enterradas, y llegaron, se perdieron en la montaña y llegaron hasta nuestra choza. Ujú. Entonces ellos pues estuvieron hablando con nosotros, que qué hacíamos, le contamos el plan, por encimita, ¿no? Sí. Y entonces nos dieron unos consejos y nos dejaron un libro, nos dejaron un folletico que se llama Manual de Magia Práctica. Nos dejaron un librito del venerable maestro Samael Aún Beor. Manual de magia práctica. Manual de Magia Práctica. Ajá. Claro. Nosotros empezamos a abrir el libro. Ese libro decía unas barbaridades, que no son barbaridades para nosotros en aquel tiempo. Decía la forma de superarnos, la forma de hacer un cambio, la forma de transformarnos, la forma de cambiar las emociones, la manera de pensar. Y nos interesamos por aquello. Y a la edad de 16 años viajamos al pueblo más cercano y tuvimos en contacto con este tipo de conocimiento. O sea, el libro fue un antes y un después que con la idea de ustedes de hacer venganza de toda la situación que estaban viviendo, Claro. ese libro como que les remueve mucho a nivel interno, Claro. dejan las armas a un lado. Sí, nosotros dejamos todo eso y ya esa fuerza que teníamos y ese ímpetu de revolución lo dedicamos más bien a la búsqueda del conocimiento. Y los muchachos que me acompañaban, que eran 3, éramos un grupito de 4, pues ingresamos todos a las escuelas de autoconocimiento. Ujú. Sí. Viajábamos unos 47 kilómetros andando. Un día para ir y un día para volver a hacer los talleres. Para ir a escuchar esos talleres, Sí, para realizar esos 2 días, talleres, 2 tenían días. que desplazarse un día para llegar, para hacer el taller. Sí, llegábamos en y la de- noche y el siguiente día madrugaban y llegábamos en la noche a la casa. ¿Y qué descubre ahí para que merezca tanto esfuerzo? Bueno, yo desde niño pensaba que tenía un problema y era que era sonámbulo. Era sonámbulo. Y entonces, de pronto, una vez tuve como un sueño, una pesadilla, y me desperté como a 20 kilómetros de mi casa, a medianoche, solo, niño. No sabía cómo había llegado a ese lugar, entonces me fui del cura del pueblo, que iba una vez al mes Sí. a la iglesia pequeñita, a que me orientara, y me dijo que era el diablo que me quería llevar, que seguramente era el diablo, que orara unos padres nuestros y que el diablo me llevaba. Wow. Y claro, yo con esa situación, y en el libro salía unos ejercicios para uno volar por el aire, porque era magia. En el librito decía Magia práctica, magia ¿no? práctica, cómo hacer uno para salir en cuerpo astral conscientemente y cómo se hacía para uno transportarse en el momento del sueño. Entonces entendí que no era No era que lo había poseído que el no era diablo. ni el diablo ni nada, sino que era una facultad maravillosa que tenía. Y que lo había hecho de una forma totalmente natural, Nat- sin buscarlo, sin natural, nada. natural. Antes me hiciste una pregunta que me apasiona, que era que el conocimiento de la naturaleza y de las plantas. Sí. Sucede que yo tenía una abuelita que era abuela de mi madre, pero vivía todavía, una mujer muy longeva, vivió 110 años, Wow. cosa que no ocurre en América. Ujú. Y la mujer, ella le llamaban médicos los vecinos, Sí. los campesinos le llamaban médicos. Y ella sabía mucho de las plantas. Ya. Ella se dedicaba a curar gente. Y entonces ella siempre quiso, cuando se puso viejita, siempre quiso enseñar a alguien, pero mis hermanos y el entorno no querían, no le interesaba aquello. La veían como la viejita. Y a mí me gustaba mucho. Entonces ella antes de morir me enseñó
todo lo que ella sabía, o lo que pudo, lo que le dio tiempo. Y desde ahí me interesé por las plantas en una forma empírica. Ya más adelante, cuando tuve la posibilidad de salir a la ciudad, estudiar, prepararme, me hice varios talleres de botánica y de medicina. ¿Cómo era el relacionamiento que ella le enseñó para tener con las plantas? Porque entiendo que ese es un conocimiento y después cuando estudia botánica y tal es otro conocimiento. Es el mismo. Lo que pasa es que el indio o el campesino hace las cosas en forma científica y no lo sabe. Y el científico, para hacer lo que hace el campesino, a lo mejor se tira 5 años estudiando el tema. Y el campesino lo hace, coge 4 hierbas, la cocina y es la misma fórmula, solo que diferente. ¿Y de dónde saca el conocimiento la gente propia del lugar que tiene tanta sabiduría? ¿De dónde saca? ¿Cómo sabe si no ha estudiado en un laboratorio las propiedades? Bueno, en lo que nosotros hemos ido conociendo a través de la vida y a través del tiempo, nosotros sabemos que existen 2 tipos de conocimiento. Un conocimiento que se adquiere de afuera hacia adentro. Eso se encuentra en las universidades, en las academias, en los libros. Y existe otro conocimiento que es un conocimiento original, que lo lleva la estructura interior, del mundo interior de lo que es la persona. Entonces, el conocimiento no es propiedad de nadie. El conocimiento es universal. Y de hecho, en el mismo átomo, en los mismos genes de una persona, viene el conocimiento. Viene impreso como con un microchip, viene allí toda la información. El problema que tenemos hoy en día es que esta sociedad civilizada todo lo busca afuera. Todo lo busca afuera. Una persona quiere ser feliz y busca ser feliz afuera. Una persona quiere ser sabio y se va a aprender afuera a buscar títulos. Y un título no hace a una persona sabio. La sabiduría es algo interior y fluye como cuando llueve, en forma natural. Entonces, dentro de cada ser humano existe la sabiduría. Simplemente él no la usa. Dentro de cada ser humano existe facultades, pero no la usa. Dentro de cada ser humano existe la inteligencia, pero no la usa. No hay, algunas personas dicen, eres muy lerdo, eres muy bruto. Esa palabra tan pesada, ¿no? Pero no existen personas brutas ni personas lerdas. Solo que unos utilizan la inteligencia y los otros no. ¿Sí? A ver, vamos a ir paso por paso porque esto, claro, tiene mucho, ¿no? de profundidad y de que el ser humano podría tener esa capacidad tan grande de conectar lo que está proponiendo con una sabiduría mucho más grande, ¿no? Pero es cierto de que nosotros necesitamos de algún modo ganarnos la vida, de algún modo necesitamos conocimientos para poder desarrollarnos, para poder ganar dinero. ¿Dónde está ese equilibrio? Porque esa sabiduría interna nos puede traer acaso riqueza, nos puede traer acaso bienes materiales para poder vivir en el día a día. Bueno, el ser humano es la criatura más perfecta que el universo ha logrado fabricar. La madre tierra, la madre naturaleza es como un gran laboratorio. Cada planta, cada criatura, cada ser humano, cada animal es otro laboratorio en miniatura. Nosotros somos un laboratorio donde la madre naturaleza deposita en nosotros ciertos valores, ciertos principios y nosotros nos encargamos de transformarlo. En el ser humano existen 2 mundos, el mundo exterior y el mundo interior. Existe una naturaleza que se desarrolla en forma positiva y otra naturaleza que se desarrolla en forma negativa. Entonces, el equilibrio se consigue cuando una persona es capaz de equilibrar, valga la redundancia, lo que piensa con lo que siente. El conocimiento exterior se desarrolla a través del intelecto y el conocimiento interior se desarrolla a través de la intuición.
Entonces, cuando una persona desarrolla mucho el intelecto, información, cátedras, universidades, termina convirtiéndose en un intelectual. Se le da el nombre, el mal llamado bribón intelectual. Y cuando una persona desarrolla solo el corazón y no se desarrolla la cabeza, entonces se vuelve un tanto estúpido y aparece la idiotez. Demasiado bueno, un bueno. Sí, un santo con el perdón de los santos, pero estúpido, Ajá. porque no ha desarrollado la cabeza. Entonces, entre el equilibrio del conocimiento, o sea, de lo que es el saber intelectual, con el ser interior, aparece el equilibrio y lógicamente nosotros necesitamos prepararnos, en este caso con un oficio, con una carrera profesional para ganarnos el pan de cada día. Pero es que no solamente de pan vive el hombre. Es que la vida no se trata de comer, dormir y trabajar. La vida es algo más. Bueno, es lo que nosotros hasta ahora vamos entendiendo, porque uno viene al mundo y ni siquiera sabe ni de dónde viene, ni para dónde va, ni por qué nació, ni por qué le tocó a esa familia, ni por qué le suceden las cosas. Ese es el problema, que no sabemos. Ahora, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto entender y ver que existe algo más allá de esa forma de vivir? Quizás hay algunas personas que sentimos cierto anhelo, hay algo que nos llama a entender que no solamente de pan vive el hombre, como bien ha dicho, sino que hay algo más. ¿Por qué nos cuesta acceder a ese otro mundo que es un poco misterioso, desconocido? Bueno, nosotros le llamamos misterioso porque no estamos habituados a él. Pero sucede que los mismos científicos saben que nosotros somos materia, energía y conciencia. Nosotros no somos un trozo de materia solamente. El problema de esto es que hace miles y miles de años todas las escuelas que existen de formación del ser humano, que en este caso que es la educación, va dirigida solamente a la parte exterior de la formación del hombre. Sí. Pero no hay ninguna escuela en el planeta Tierra, a lo menos que públicamente, que enseñe al ser humano a ponerle atención a lo que piensa, a lo que siente, a sus instintos, a sus necesidades interiores. Entonces vivimos una vida, nacer, crecer, reproducirnos y morirnos. Bueno, de algún modo están las religiones, por ejemplo, ¿no? Sí, pero las religiones existen miles. Nosotros tenemos en una lista, los que nos han ido informando a través de censos que se hacen, 17.000 sectas religiosas. Existían en el año 2000. Ahora deben haber más, porque nacen. Sin embargo, el problema de la ciencia religiosa, tal como se enseña y como se ofrece al público, es el dogma. Es que son religiones dogmáticas. Y el dogma conduce al fanatismo. Y el fanatismo aleja al hombre de la naturaleza. ¿De esa sabiduría? De la sabiduría. El fanatismo es una lacra porque te cierra las puertas del saber, del conocer. Es igual que el ateísmo. El ateísmo es una especie de fanatismo también y de dogma. Porque fíjate que un ateo es el que no cree en nada ni en nadie. Pero él cree que no cree. Fíjate que ya Sócrates hace 2000 años dijo que el hombre era tanto lo que no sabía que ni siquiera sabía que no sabía. Claro, como que estar en oscuridad completa, ¿no? ¿Ese es el sueño de la conciencia? Sí, el ser humano es una criatura impresionante, llena de posibilidades. Ya dijimos al principio que el problema es que él lo que busca lo busca afuera, pero si el ser humano buscara dentro de él, de su interior, encontraría todo lo que busca. El ser humano posee una conciencia que no tiene fin, una conciencia cósmica, una conciencia que es trascendental, infinita, maravillosa. Sin embargo,
cuando alguno estudioso le hacen un seguimiento a un ser humano, se nos dice que lo que usamos es un porcentaje de 3 o 4% de conciencia. El otro 97, 96% se encuentra en estado de sueño, de hipnosis, dormida. Ese es el problema. ¿Cómo podríamos ir accediendo o ir destrabando o ir iluminando, poniendo en movimiento todo aquello que está dormido? ¿Cómo escapar de esa ilusión? Bueno, el ser humano, para poder enrumbarse dentro de una búsqueda, él necesita desarrollar unos valores que esta sociedad ha ido perdiendo. El ser humano, en vez de desarrollar valores, ha desarrollado antivalores, o sea, cosas que van en deprimencia contra su propia dignidad, contra su propia salud. Entonces, por ejemplo, hay valores como el respeto, el amor, a uno mismo, lo pueden llevar a hacer una transformación. Para uno despertar la conciencia, lo primero que necesita es conocer. ¿Conocer? Conocer. El hombre necesita conocerse a sí mismo. Necesita autodescubrirse. Necesita, pero una persona que no se valora no puede autodescubrirse. Pero ¿cómo autodescubrirnos? Porque, o autoconocernos, si yo puedo entender que yo me conozco, o sea, sé quién soy, sé quiénes son mis padres, sé el tipo de sentimiento que puedo tener, que tengo una rabia, que me gustan ciertas cosas. ¿Hacia dónde va ese autoconocimiento? Ese autoconocimiento, el principio fundamental de eso es conocer la vida, especialmente la nuestra, conocer la vida, porque la gente cree que la vida es tener un cuerpo físico, pero el cuerpo físico frente a la vida es como la ropa que ponemos para tapar nuestra desnudez. La vida es algo más que un cuerpo físico. Entonces, si en mi cabeza o en mi pensamiento está que yo voy a vivir 80 años, yo no necesito, para vivir 80 años no se necesita nada. Se puede vivir de una forma, los 80 años pasan en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si la vida es nacer, crecer y morirse, no vale la pena. Pero no es así. La vida continúa después de la muerte. La vida continúa. Entonces, si uno se plantea que la vida no es un cuerpo físico, ya comienza uno a valorar la vida más que al cuerpo físico. Porque hay enfermedades, por ejemplo, que son del cuerpo, pero hay enfermedades que son psíquicas, psicológicas. Hay enfermedades que son de los estados anímicos de una persona. A ver qué pastilla le damos a una persona que esté deprimida. Una persona que esté triste, ¿qué le damos? ¿Un cafecito? Una persona que esté llena de miedo, una persona llena de complejo, con complejo de inferioridad, una persona con la autoestima baja, ¿qué le damos para que suba la autoestima? Claro. Un tequila. Algunos sí encuentran en el tequila. O una hierbita mate. Claro. Ve que hace falta. Sí. Hace falta valorar más la vida. ¿Y qué tipo de prácticas, de técnicas uno puede aplicarse a uno mismo para poder transformar esas situaciones de tanto de enfermedad, de ansiedades, de depresiones? Bueno, fíjate que el ser humano necesita una especie de formación. Tú ves, por ejemplo, lo que no se ofrece no se vende. El problema de la gente es que no sabe. No sabe de dónde viene la tristeza, no sabe de dónde vienen las enfermedades, no sabe de dónde viene el sufrimiento, no sabe de dónde vienen los problemas. Y como él no sabe, pues él busca, se va al médico, lo que tiene más a la mano. Entonces, para uno interesarse realmente, para hacer un cambio, para hacer una transformación, se necesita algún tipo de conocimiento. Conocimiento que te enseñe cómo hacerlo, porque las personas han perdido la confianza en sí mismos.
Una persona hoy en día se le habla de Dios y es como si estuviéramos hablando de algún fantasma, de algo que no existe, de una teoría. De una idea, de un No, concepto. no. Lo que la persona no sabe es que Dios es un principio vital, universal, que se encuentra dentro de él. Y si él quiere conectar con Dios, necesita conectar primero con el Dios interior profundo, con su propio Dios. Y a partir de allí puede empezar a solucionar las cosas, pero no es solamente una práctica. Práctica hay miles y miles y miles de prácticas. El problema es que esas prácticas necesitan algo más. Porque nosotros toda la vida nos hemos interesado por cosas, hemos hecho prácticas, hemos pasado 10 años haciendo una práctica y no nos da ningún resultado. Por ejemplo, orar, rezar. Claro, Eso como que... esos son los rezos. Los rezos forman parte de las religiones y de los dogmas y de las culturas y de la creencia de los pueblos. Pero es que una fe sin obra no vale. Entonces usted puede hacer todas las oraciones que haga. Pero se necesita un ingrediente que pueda enlazar lo visible con lo invisible. Nosotros necesitamos crear un puente entre entre el cuerpo físico y el mundo del invisible. Nosotros necesitamos crear ese puente. Mientras no tengamos esa conexión, va a ser muy difícil. O sea, hay que crearlo. Hay que crearlo. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo para poder nosotros conectar con esa fuerza. De todas maneras, casi todos los seres humanos son sensibles, porque nuestro cuerpo es como la máquina más perfecta que hasta ahora se ha creado. Nuestro cuerpo es el diseño de hace más de 18 millones de años que viene haciendo la naturaleza desde el mundo de allá microscópico y se ha ido desarrollando. Nuestro cuerpo está constituido por átomos y el átomo es el principio más inteligente que posee la naturaleza y es el único principio. Las fuerzas atómicas son los únicos principios que se puede separar y se puede estudiar lo que tiene un átomo de materia y lo que tiene de energía. De hecho, que hay átomos tan evolucionados que no tienen materia. En este caso, los fotones. Es un átomo que se proyecta desde el núcleo de nuestro Sol, se proyecta hacia la Tierra millones de años luz y tarda 5 minutos en llegar a chocar con la corteza geológica del planeta, con la atmósfera nuestra. Pero no tienen materia, son los únicos. El resto, la energía atómica, es el principio más interesante para uno estudiar. El hombre que sea capaz de conocer un átomo puede conocer al cuerpo y puede conocer el universo. Pero ¿cómo yo trazo ese puente para conocer un átomo? O sea, ¿lo miro en un microscopio? Eso es una forma y es una buena base, es un buen fundamento que el hombre conozca la ciencia. Porque existen dos ciencias. Existe la ciencia oficial, que está representada por todos los científicos del planeta y sociedades como la NASA, que se dedican justamente a estudiar la física, la química, la antropología, se dedican a estudiar todo aquello. Pero existe una ciencia que se le podría llamar las ciencias ocultas, donde dentro del hombre hay facultades que si se desarrollan, se puede ver el ultra. ¿Qué es el ultra? El ultra es lo que está más allá de lo que los ojos físicos ven. Ese es el ultra. Todo lo que está más allá del alcance de la vista humana. Por ejemplo, este arbolito que tenemos aquí, tú lo ves. Y hasta una persona muy dedicada puede contar hasta cuántas hojas y ramas tiene. Y plasmar un mapa del arbolito. Pero una persona sensible no solamente ve el árbol, sino que ve la constitución interna del árbol, o sea, el elemental. El elemental. El elemental. El elemental es como la sabiduría del árbol. El elemental es las funciones vitales del árbol, su energía y su constitución interna. La vida del árbol.
Dentro del árbol hay una experiencia, hay una conciencia también, una conciencia vegetal. Pues el elemental es esa conciencia. Y de hecho que eso es sumamente interesante, estudiar la potencia elemental de los árboles, de las plantas, de los animales. Y para conocer eso, primero hay que trabajar con uno mismo para llegar a trazar ese puente, para llegar a construir ese puente que una con esa sabiduría interior, porque como la tiene el árbol, ¿la podríamos tener nosotros? Claro, O sea, ¿o la tenemos nosotros? la tenemos. Nosotros dentro de nosotros, nosotros somos el resultado de toda la humanidad que hasta ahora ha vivido. Porque nosotros, la vida se va dando a través de un árbol genealógico. La vida, el árbol genealógico de la vida se dan a través del ADN. Y eso se va heredando de padre, de los padres se las va pasando a los hijos, pero ellos también han tenido una herencia. Toda esa información del bien y del mal que haya pasado toda esa familia desde hace miles y miles de años, la tienes tú. Pero el conocimiento también. El hombre es una criatura híbrida. El ser humano es un híbrido. ¿Sí se entiende? Entre, digamos, la carne o la experiencia de este momento y todo lo que ha sido. Porque claro, porque fíjate que nosotros le llamamos carne, pero una vez en un discurso, Einstein invitó a los participantes en aquel tiempo que ilustrara a través de un ejemplo sencillo qué era materia y qué era energía. La energía y la materia andan juntas. La persona dice que es de carne y hueso, pero nosotros no venimos de la carne. Porque ¿qué carne puede tener la semilla humana, un espermatozoide y un óvulo? ¿Qué carne tiene? No, eso es energía pura. Y nosotros partimos de esa parte microscópica de esa semilla. Entonces lo que pasa es que dentro de un clima equilibrado, como es la misma vida, se desarrolla el cuerpo. Pero el cuerpo es pura energía. No es que viene de la energía. Y el cuerpo, lo que importa en el cuerpo es la energía. ¿Ves? La materia es el resultado de la manifestación de la energía. Porque tú ves, por ejemplo, una célula o ves un átomo. Una molécula, por ejemplo, está formada por millones de átomos. Y una célula por millones de moléculas. Y un órgano por miles de células. Y un cuerpo por muchos órganos. Entonces, ¿de dónde parte todo? De un principio que es el átomo, la energía. ¿Ves? Entonces, pero nosotros podemos perfectamente llegar al mundo interior. Nosotros podemos conocer el mundo interior. Lo importante es que la gente sepa, a través de cualquier medio, que él tiene un mundo interior importante. Que los pensamientos son más importantes de lo que la persona piensa, que tiene que ponerle cuidado a lo que siente, a sus emociones, que tiene que la persona interesarse por el despertar de la conciencia, que la persona tiene que darse cuenta que tiene que hacerse dueño de la vida, que tiene que convertirse en dueño de sí mismo. ¿No somos dueños de nosotros mismos? No, para nada. Nosotros lo que pensamos no son pensamientos nuestros. ¿Sino de quién? El universo, existe una cosa en la atmósfera que los científicos le llaman handicap. El handicap se puede calcular como el peso que sostiene la atmósfera sobre la contaminación atmosférica sobre la mente del ser humano. Entonces, la atmósfera nuestra está cargada, contaminada de ondas. Un móvil produce onda, la radio produce onda, la televisión, la contaminación, todo eso produce esas ondas. Entonces, toda esa energía produce algo convulso. Y el ser humano lo que tiene en su cerebro es un centro receptor que es sensible a unas ondas que viajan a través del espacio. Entonces percibe esas ondas y el cerebro humano codifica que esas ondas y las convierte en un pensamiento. Pero eso no es de él.
Es como cuando a una persona le llega una idea muy lumínica, muy importante, y hace un invento. Tampoco es de él. Claro. ¿No ve que todas las mentes humanas provienen de un núcleo que se llama mente universal? Una persona tiene un sueño. Los sueños que la gente tiene en las noches no son sus sueños. Y el sueño de la conciencia tampoco es de uno. Nosotros somos como un muñequito con miles y miles de dueños. Y los dueños mantienen un hilito invisible amarrado a nosotros. Entonces nos vamos viendo. Cuando uno entiende eso, se da cuenta que no somos dueños de nosotros mismos. Entonces empezamos a cortar todos esos hilitos y empezamos nosotros a pensar por nosotros mismos. Ahora, ¿cómo nosotros, bueno, nos sentimos muy identificados con lo que hemos ido cultivando a lo largo de nuestra vida? Dónde nos hemos desarrollado, dónde hemos crecido, quiénes son nuestros padres, qué nos ha sucedido, dónde hemos estudiado, con quiénes, nuestras amistades, nuestra pareja, nuestra familia. O sea, tenemos una identidad, digamos, muy marcada y muchas veces decimos, no, yo soy esto. Según este planteamiento que está dando, quizás no solo somos eso, o sea, somos muchas otras cosas que quizás no somos conscientes de aquello. Claro, nosotros somos eso, porque un hombre, eso es muy importantísimo, un hombre lo que es su cultura. Entonces uno en el entorno donde uno se desarrolló, absorbió una herencia que es la cultura del pueblo, donde uno nace, o la ciudad o el país. Pero esa es una cosa postiza. Bueno, eso forma parte de lo que es la personalidad humana, que puede ser buena o puede ser falsa. Esa es nuestra personalidad, como es una identidad con la que nosotros nos damos a conocer. Yo soy así, pero nosotros no somos así. Nosotros no somos así porque nuestros verdaderos orígenes no son humanos. Nosotros de humanos tenemos muy poco. Tenemos la forma nada más. El origen del hombre es 100% divino. El hombre es una creación de Dios. Y su origen es totalmente divino. Que estamos bastante distantes en cuanto a semejanza de nuestros principios, eso es real. Pero el hombre puede volver a sus principios originales y es allí donde va a encontrar su verdadero ser. Allí puede decir, que yo soy así, sí soy. Pero nosotros hemos ido desarrollando y heredando una cantidad de información, conocimiento, hábitos, costumbres, manías, comportamientos que son 100% adquiridos. Y egoicos. Totalmente egoicos. Lo que pasa es que el problema es que muchas culturas, escuelas muy serias, que se han dedicado a estudiar el ego, han hecho de eso es un dogma y un grave problema. Tampoco, porque la gente como que mientras más sabe, parece que se complica más. Sí, nosotros ¿Han hecho problemas? sí, nosotros igual lo vemos porque cuando estamos, estamos en la era de la información o de la sobreinformación y hay tanto que se habla, que se investiga, que se desarrolla, que uno que tiene una inquietud no sabe por dónde empezar con tanta información que hay y cómo de delicado puede ser esto, porque uno también o se puede fascinar demasiado con tanto conocimiento como que con lo que está explicando ahora, ¿no? De que tenemos esa posibilidad, pero tenemos toda una mente condicionada que nos impide quizás hacer un canal directo, crear ese puente que mencionaba para encontrar esa luz, ¿no? Interior. Entonces, Antonio, lo que está proponiendo se ha hablado a lo largo de la historia, en el oráculo, ¿no? En Delfos, dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Es decir, es una invitación a que el hombre acceda de una forma directa y sin intermediarios para conocer esa divinidad. Ahora, vamos a hacer un paréntesis ahí. Sí, sí. Mira, esa parte intermediario.
Mira, eso ha sido perseguido. Todas las escuelas que quieren acabar con los intermediarios en todos los ámbitos y estratos de la sociedad ha sido perseguido desde hace miles y miles de años. Por ejemplo, ¿usted cree que los mismos agricultores, por ejemplo, aquí estamos rodeados de limones y de naranja? Yo he visto sitios donde un kilo de limón vale 5 euros. ¿Quién ha llevado el limón a 5 euros y se lo pagan a 20 céntimos a esta gente? Claro. Los intermediarios. Todos los intermediarios. Entonces, la gente no quiere que el ser humano descubra la cosa y tratan de taparla. El pastor quiere que sus feligreses dependan de él y él resuelve todo. Él es el canal para Dios. El sacerdote quiere que éste dependa de él y él es el canal para Dios. Incluso el gnóstico también. También quiere que él es el canal, pero vamos a ver, si lo que no queremos es intermediario, el hombre puede perderse en el laberinto de tantas opiniones. El intelecto mal empleado pierde a una persona, la persona puede perderse. Y la mayoría de las personas que tienen inquietud, de las personas que buscan, terminan por ahí enredados en la primera escuelita, adorando al primer impostor. Porque esto está lleno de impostores. Gente que busca seguidores. Esto está lleno de pura mitomanía, de pura egolatría. Y ya te digo que hombre, una escuela tan seria como la Gnosis, hoy en día tú vas a una conferencia y empiezan a hablar del ego y del ego y del ego y del ego. Y es tanta la ansia y las ganas de matar el ego que se pierden allí. Se pierden porque hasta que uno no reconozca que el ego somos nosotros mismos, no lo vas a poder eliminar. Eso quizás tiene que ver porque no somos capaces de sincerarnos con nosotros mismos, ¿no? Claro, es que siempre esta sociedad, desde la época de Julio César, que apareció Bruto, se busca siempre, y Maquiavelo también, la doctrina maquiavélica, siempre se busca echarle la culpa a alguien. Alguien es el culpable. Necesitamos culpar a alguien. Y sucede que nosotros necesitamos, antes de empezar a buscar ningún conocimiento, lo primero que tenemos que saber nosotros es que Dios no es propiedad de nadie. Lo segundo es que tenemos que saber que si realmente nos interesa conocer a Dios, Dios está en todas partes. Como puede estar aquí, está en la iglesia y está en todas partes. Y en el bar también. Sí. Lo tercero que tenemos que saber es que el método, la didáctica precisa para llegar a Dios, Dios la ha depositado en nosotros mismos. Si tú buscas afuera, te pierdes. Es necesario un consejo, es necesario alguien que nos oriente. Si yo no hubiese encontrado ese libro a la edad de 15 años, yo quizás no estuviera hoy aquí. Claro. Estuviera con la guerrilla colombiana si estuviera vivo. Entonces, los libros son sumamente importantes, los consejos son importantes, las referencias son importantes, pero nosotros no podemos seguir personas, ni didácticas ajenas, porque la didáctica que usa una persona para eliminar un defecto, ciertos principios me sirven a mí, pero su didáctica no. Entonces nosotros tenemos que buscar la didáctica dentro de nosotros mismos. Entonces, en esto de buscar culpable, el ser humano comete un error y dice, no, que el ego. Es una persona indecorosamente se comporta mal y entonces le echa la culpa a cualquier ego. Los olvidos, por ejemplo, que es el sueño en la conciencia, culpa al ego. Y así no se puede eliminar. El ego no se puede eliminar ni culpándolo, ni condenándolo, ni mucho menos justificándolo. Es necesario profundas comprensiones y darse cuenta que son hábitos. Y a veces uno, en el fondo, es que no quiere. Está demasiado apegado a su ego. Le gusta. Está demasiado apegado. Hay una didáctica que enseñaban antiguas culturas, porque nosotros como somos tan viejos como el mundo, nos hemos dedicado, hombre, a estudiar un poco las culturas. Hemos estudiado, como hemos podido, la cultura de azteca, la de los mayas, los egipcios, los griegos, los fenicios, los romanos. Y aún me interesa muchísimo, yo me quedo asombrado de la cultura que hoy tenemos. A mí me sigue interesando porque hay mucho conocimiento por ahí. El conocimiento es como la arena del desierto. Está al alcance de todo. Y el que quiera aprender, aprende de todo.
Y entonces, estudiando toda esa escultura, hay una didáctica. Si tú agarras este vaso de agua muy caliente, eso lo dice el maestro Samael, y usted le pone aquí otro vaso de agua bien fría, hay una nivelación por inercia, se da, por espontánea, se da la nivelación. El vaso caliente se enfría y el frío se calienta. Y llega un momento que las dos aguas quedan a la misma temperatura y al final se enfrían las dos. Pues, si una persona a esos hábitos rancios que nos amargan la vida, a esas conductas que nosotros tenemos, a esos comportamientos indecentes que van en contra de nuestra propia dignidad, de nuestra propia moral, le ponéis un hábito bueno, a un defecto le ponéis al lado, como el ejemplo del vaso, una virtud. Por ejemplo, una persona que sea iracunda, que es una ira que todos sufrimos de ira, nos ponemos bravos pero enseguida, y eso es una enfermedad. Llega un momento que se vuelve un neurasténico. Si a un problema como la ira, de enfadarnos, le ponemos una virtud, como por ejemplo la paz, la paciencia, el cariño, lo otro desaparece. Pero, ¿y cómo en esos momentos de lo que nos haya sucedido y nos pone eso, enrabietados, perdidos, cómo poner paz a esos momentos? O sea, ¿cómo puedo? Si no, lo único que me sale, lo único que sé hacer, lo único es ponerme rabioso. ¿Cómo hago para ponerle una virtud a eso? Fíjate tú, interesantísima esa pregunta, porque ahí aparece la técnica. Lo primero que si uno tú vas en un coche y te estás yendo por un barranco, tienes dos opciones. O frenas el coche o te tienes que salir del vehículo. Si no te vas a matar, te vas al abismo. Sí. Cuando uno agarra un estado de enfado, lo primero que tiene que hacer es recordarse a sí mismo. Recordarse a sí mismo. Acordarse de uno mismo. Si yo me acuerdo que yo no nací bravo, no tengo por qué estar bravo. Es una enfermedad. O sea, yo no nací bravo. Entonces lo primero que tengo que hacer es entonces el freno. Detener eso. ¿Cómo lo detengo? Deteniendo la respiración. Hago una respiración profunda. Y no podemos estar 5 minutos. Yo le garantizo que se puede estar unos 5 minutos sosteniendo el aire, pero eso no se consigue en un día. Pero con un minuto, Claro. con un minuto que esté la persona, con 30 segundos que tenga la respiración sostenida, ya frenó. Y después del freno, entonces es necesario colocar un estado apropiado. Porque fíjate, los indios saben en la naturaleza. Un indio no necesita, no va a la escuela, porque la escuela de él es la vida. Y se vuelven maestros de la vida. Entonces él sabe que en el mismo problema está la solución. Una enfermedad, la forma de curarla está en la misma enfermedad. Un problema, la forma de resolverlo está en el mismo problema. Pero si la persona va y se lo cuenta al vecino, después se lo cuenta al psicólogo, después se va donde el médico, cada uno le va a dar una opinión. Y entonces lo van a alejar de la solución. Y si llega el de la farmacia le da la solución, tome pastillas. ¿No es que es un negocio? Ya aparece el intermediario, el intercesor entre el enfermo y la enfermedad. Son las pastillas. Pero si la persona tuviera entonces la técnica de que en el mismo problema está la solución, entonces uno le coloca al estado de ira, como uno ya sabe cambiar estado, porque ya sabe cambiar los estados, porque si yo me sé enfadar, me tengo que aprender a desenfadar. No es que voy a dejar que el enfado se me retire solo, o que venga el otro a sobarme la mano, ay, perdone, pero yo no quise hacerlo, y ahí me desenfado porque me pidió perdón. Sí, entonces tiene ira, orgullo y soberbia, juntos. No, claro. No, si uno sabe enfadarse, uno tiene que desenfadarse, sin que el otro le pida perdón. Porque el enfado no es culpa del otro, es culpa mía. Yo tengo que hacerme responsable de lo que pienso y de todo lo que hago. Yo no puedo decir, no, que yo hice esto por culpa tuya. Eso también para un crío. Un niño de 5 añitos puede hacerlo. Pero una persona mayor de edad responsable no puede culpar al otro. ¿Quién le enseñó a una persona a enfadarse?
Pues él aprendió. Ahora aprenda a desenfadarse. Usted rompió un plato, aprenda ahora, responda por el plato. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a pegar con pega loca? ¿Va a comprar lo nuevo? Pero usted no puede decir, no, que se me cayó el plato. No, porque el plato no era Claro. suyo. Usted lo partió. O me enfadé por lo que me dijiste y por eso rompí el plato. Exactamente. Entonces, el ser humano tiene que aprender a ser responsable, hacerse responsable de sus actos y de saber de que todo lo que uno hace aquí lo tiene que pagar. Aquí no se va nadie con deuda. Aquí se hace, aquí se paga. Si la gente comete errores porque no cree en eso. Y no hace falta que nadie lo castiga. El que lo va a castigar La vida misma. es la misma vida, está dentro de él. No es que está en una escuela. Entonces uno tiene que hacerse responsable de sus enfados, de su tristeza. Porque se murió la persona, el muerto. Pero no es culpa del muerto que yo esté triste. Es la forma de como yo veo que no entiendo que la vida va acompañada de la muerte. Y el que vive tiene derecho a morir. Se ha ganado el derecho a morir. Todo el que vive, porque eso es un proceso natural de existencia. Una persona que comprenda eso ya no siente más tristeza porque se le va un pariente. No es culpa del pariente, es la forma como la cultura, como él ve la vida, que él quiere. Le han metido un cuento de que las cosas son eternas. Le han metido un cuento de que las cosas son para toda la vida. Y no aprende a soltar las cosas. Aparecieron una cultura antiguamente que ha enseñado el mundo, pero la gente se olvidó de ellos, los estoicos. Claro. Son gente que te enseñan a soltar. Los problemas hay que soltarlos. Si tú no los sueltas, te contamina, te envenena. Entonces hay técnicas realmente para uno quitarse los problemas de encima, las preocupaciones. Incluso hay técnicas para uno no pensar. Para uno la mente dejarla quieta y serena. Hay técnicas que usted puede, en un segundo cambias de estado. Eso se hace aplicando siempre la autoobservación psicológica, el recuerdo de sí y aprende uno a inspirarse. Hablemos de esas técnicas, porque creo que es una posibilidad que uno puede tener para desprenderse de esos estados bajos, ¿no? Ha hablado del recuerdo de sí, de la autoobservación, o sea, hay que hacer un trabajo consciente realmente y aplicar una técnica. ¿Cómo se hace esta técnica? ¿Qué es la técnica de la autoobservación? Bueno, en la técnica de la autoobservación es un sentido o una facultad de la conciencia. La conciencia tiene una función que es natural. La conciencia no es una cosa que hay que invocarla, como invocar a un espíritu, no. La conciencia tiene un funcionalismo totalmente natural, porque el hombre fue diseñado para que se haga plenamente consciente de sí mismo. El hombre fue diseñado para convertirse en dueño de sí mismo. Lo que pasa es que estamos desgastados culturalmente y a través del tiempo nos hemos ido olvidando de aquello. Entonces, la autoobservación es la atención, esa misma capacidad que tenemos nosotros para observar, dividirla a voluntad y tratar de introducir esa visión hacia adentro de nosotros. Es como aprender a mirarnos a nosotros mismos, pero no con los ojos, sino con una intención voluntaria y lograr entonces hacernos plenamente conscientes de lo que nosotros estamos haciendo en un momento dado, de lo que estamos pensando, incluso de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Esa es la autoobservación. Ese es un sentido y es una facultad propia de la conciencia. La conciencia tiene un montón de facultades, porque uno dice despertar conciencia, pero es que la conciencia, por ejemplo, la parte sensible del cuerpo humano tiene 7 facultades. Se le conoce como las facultades internas. Son unos sentidos internos, tiene 7, pero la conciencia tiene 12. 12 facultades y entre ellas, la autoobservación psicológica es una facultad de la conciencia. Es un sentido. Cuando ese sentido, una persona que no tenga ese sentido despierto,
Le pasa como el que quiere hablar inglés y no sabe hablar inglés. Por mucho que diga palabras, no le van a quedar ni bien dichas, ni nadie le va a entender. Una persona que no tenga el sentido de autoobservación psicológica no lo puede usar. Es como que yo digo, voy a Madrid y quiero ir en mi coche, pero no tengo coche. Yo necesito un vehículo. Entonces, el sentido de la autoobservación psicológica es un sentido de la conciencia que se desarrolla usándolo. Si tú no lo usas, se duerme. Si tú empiezas a usarlo, por ejemplo, aquí hay una persona en el público que yo no quiero decir quién es, ni me voy a atrever a mirarle, pero tiene una capacidad de observación impresionante. Yo no lo había visto. Llega a un sitio y es como un detective. Cualquier cosa lo mira. Yo llego a los sitios y no miro nada. Ajá. Eso tiene mucho discernimiento. Si esa persona invirtiera un poquito esa observación hacia adentro de sí misma, de sí mismo, se descubriría maravilla inmediatamente. Porque eso es lo que se necesita. Se necesita discernimiento, se necesita aprehensión, se necesita capacidad de estar alerta, percepción, alerta, novedad. Esa es la autoobservación. Con lo que está sucediendo tanto fuera con lo que está sucediendo dentro. Claro. ¿No? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo me estoy sintiendo? Para de ahí empezar un trabajo de... Incluso hay personas que tienen una gran capacidad para estudiar a otra persona, para decir, este está triste, este está alegre, este está mintiendo. Pero más que un detective, más que un psicólogo, Sí, sí. tienen esa capacidad. Pues esa misma es la que se usa, pero para uno. Llega un momento que cuando uno se interesa por el autoconocimiento, pierde todo interés por las vidas ajenas. Hasta que llegue el momento que a uno verdaderamente no juzga a nadie. Pero eso sucede en una forma natural. Uno no juzga, uno ve el que roba, el que hace, el que deshace, el que lleva la vida. Puede retirarse cuando quiera. ¿Ah? Porque uno... Bueno, porque uno aprendió tanto a vivir dentro de uno que no le importa a uno la vida de los demás, ni lo que hagan los demás. Eso es maravilloso. Y ya comienzas tú entonces a liberarte. Solamente liberarte. La conciencia te hace libre. Ser libre es el conocimiento, es el que nos hace libre. Busca a la verdad y ella os hará libre. Lo más maravilloso que existe es la libertad. Pero la palabra libertad suena como un todo, pero para yo conseguirlo a lo mejor necesito varias vidas. Porque el objetivo de la vida es la liberación final, liberarnos. Y para uno liberarse necesita uno pasar por todo este penoso tránsito humano, conocer lo bueno y lo malo que tienen todos los humanos, superarse como ser humano, autorrealizarse, que significa el máximo desarrollo de todas las facultades físicas e internas de un ser humano, y fusionarse con una vida universal. La vida universal es aquella manifestación cósmica que funciona libre en su movimiento. No tiene atadura. La vida nos lleva a un programa. El ser humano funciona como por un programa. Entonces la conciencia tiene facultades maravillosas. Y la conciencia está al alcance de todo. La gente dice, la conciencia dormida. La conciencia no está dormida, el que está dormido es la persona. Eso como que usted no vea el sol y diga, el sol se fue, el sol no se ha ido. Es que se interpuso una nube entre usted y él. Claro. Así es la conciencia. Entonces, la autoobservación es la que nos permite a nosotros mirar nuestro mundo interior. Pero hay que ser valiente. Hay que ser valiente, Hay que ser valiente porque nosotros estamos acostumbrados. Nos han dicho desde pequeños que éramos bonitos, que éramos los niños bonitos, que era el más guapo de la casa, que era la niña que se portaba mejor, que es una maravilla, que es lo más formal que hay. Y cuando uno empieza a ver ese desorden interior, necesita tiempo, dedicación y trabajo para ordenar. En una palabra, yo creo que con esto vamos a resumir todo, lo que la humanidad necesita es orden, pero no físico, también psicológico. Necesita ordenarse física e internamente. El ser humano necesita poner orden, ordenarse. Y lo demás fluye porque para eso hemos nacido. El hombre ha sido creado para ser feliz. El hombre está diseñado para triunfar. Es como el limonero. El limonero, la naturaleza lo creó, y con ayudita del ser humano también, para que dé limones. Y eso no hay. De que usted le eche su agüita y su abono, él va a dar limón.
El ser humano nació para triunfar. ¿Quién dijo que el ser humano nació para fracasar? Pero si al ser humano está lleno de miedo, el primer miedo que todo ser humano tiene es a la muerte. Sin embargo, los antiguos cristianos, que eran una gente que no tenían ni escuelas, muchos de ellos, lo iban a quemar con leña viva a la hoguera e iban cantando. Y más rabia le daban a los romanos. Y toda esta gente, ¿por qué canta? Iban alegres a morirse. Porque ellos, la vida, en algunas culturas, la muerte es como la corona de la vida. O sea, la vida no tiene sentido si no existe la muerte. Pero ¿en qué condiciones te vas a morir? ¿Te vas a morir peor que como viniste? Incluso quiero decirle tanto al público que me escucha como a las personas que van a ver este video que hay forma de uno salirse del cuerpo a voluntad. Levantarse y dejar el cuerpo ahí. Hay forma. Hay gente que lo hace. Es increíble tanto conocimiento que hay más allá de todos esos vicios que sentimos, que tenemos a nivel mental, a nivel emocional. Es cierto que podemos ver reflejado en la sociedad cómo está el hombre internamente y vemos tantas situaciones tan difíciles que estamos pasando como una humanidad. Nos sentimos en un estado bastante denso, ¿no? Estamos enfermos, estamos deprimidos, cada vez hay más suicidios, es una cosa realmente tremenda, cada vez la sociedad está más polarizada, está más dividida. Por eso es que hablar de estos temas, Antonio, y que abra un poco la puerta a esa posibilidad que tiene el ser humano dentro, es realmente un mensaje de esperanza y de que, y esto es importante, que no existen intermediarios, que el hombre tiene la capacidad de poder acceder de una forma directa, de una forma hasta quizás inmediata, si hay ese sentir, ¿no? Para poder conectar, pero sí que es cierto de que involucra un trabajo consciente, un trabajo dedicado y cierta guía para poder ir aplicando esos conocimientos y también ir descubriéndose para que uno haga su propio método, ¿no es cierto? Claro, el problema es que le pasa a como al enfermo. Es peor el remedio que la enfermedad. Las personas, fíjate que de estas 17.000 organizaciones que se dedican a instituciones y organizaciones religiosas, la mayoría de ellos viven de su feligreses. Uh-huh. Algún negocio hacen. Y entonces, una persona que esté mal necesita buscar ayuda, pero ¿a dónde se va? Se va donde el brujo, se va donde el otro, y este lo está esperando para sacarle lo que le queda. Es un problema. Que la persona lo que hace es que se enreda más. Yo pienso que el ser humano, una de las cosas que tiene que hacer es desaprender, sabe mucho. Otra de las cosas que el ser humano tiene que saber y tiene que aprender es que no existe ni nada bueno ni nada malo. Esto es muy revolucionario. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? El ser humano lo que tiene en la vida son experiencias, unas que le agradan y otras que le desagradan. Pero a veces las que amargan son las que más enseñan. Uh-huh. Y si la vida la vemos como una escuela, ¿cuál es el mejor profesor? ¿El que enseña o el que no enseña? Pues la vida lo que quiere es enseñarte. Y cuando te pasa una cosa desagradable que a uno le duele y que a uno le fastidia, viene a enseñarte. Viene a enseñarte si quieres aprender para que lo hagas mejor. O viene a quitarte un lastre que tiene encima. En los campos, cuando estábamos en la finca, había unos animales muy peligrosos que se llaman garrapata. A veces se le mete un bicho de eso a uno y le mete unas tenazas y unos ganchos así, como los dedos míos, y eso no sale. No hay forma. Eso hay que echarle un producto porque si la arranca y te quedan los bichos adentro, se te infesta. Claro. Pues eso le pasa a uno. A veces vienen eventos en la vida amargos, dolorosos, y te vienen a enseñar. Pero como uno no quiere aprender, se pone a sufrir. El ser humano no tiene razón para sufrir. No tiene razón. El ser humano tiene que aprender todos los días a dar gracias por lo que le pasa. Y viene un evento desagradable. ¿Qué puede ser un evento desagradable? Te roban el coche. Eso se da aquí. O te roban algo.
¿Qué te viene a enseñar ese evento? Te roban la plata que tienes guardada. Dice, pero ¿qué puedo yo aprender de ahí? Sí puede aprender. Dese cuenta que usted no vino a buscar plata aquí. No haga tesoros aquí. La plata es necesaria y se gasta cuando se tiene. Y cuando no, hay que aprender a vivir sin ella. Pero no es el objetivo fundamental de la vida. Ujú. Cuando a uno a veces le quitan cosas, a uno le duele. Había un hombre que lo dejó la esposa y viajó a México a consultar con un sabio que había por allá en México. Y cuando llega, este no lo quiso atender. Y no. De todas maneras lo felicito. Y lo felicito. Ya usted pagó su karma. Y este se vino más triste todavía. Y con el tiempo se dio cuenta que el hombre tenía razón. Este venía a llorarle. Y a veces a uno le pasan cosas y es que le quieren quitar algo que lo está ahogando. Y entonces uno, Ajá, como no quiere aprender, empieza a sufrir por lo que le quitaron. claro. Y no se da cuenta que lo están ayudando. Entonces, no existe nada bueno ni nada malo. Son experiencias. Y uno todo tiene que aprender de lo bueno y de lo malo. Y hay que aprender también a vivir el presente. Eso no significa que no vas a trabajar, eso no significa que no vas a ahorrar, pero hay que vivir de instante en instante el presente. Lo que va a pasar mañana, mañana se verá, pero hay que solucionarlo hoy. Eso es una maravilla. Qué Entonces, bonito. volviendo atrás, el ser humano, quiero que sepan ustedes que el ser humano nació para triunfar. El ser humano nació para ser feliz. Ahora, si alguien quiere amargarse la vida, no hay solución. Nosotros todos tenemos grandes oportunidades, maravillosas, pero hay que hacer cambios, transformaciones, pero en el mundo interior. Hay que hacerlas. Le agradezco mucho, Antonio, por todos estas perspectivas que muchas veces se nos olvidan, este conocimiento que de algún modo igual mucho lo intuimos y no somos capaces de verlo muchas veces y que nos venga a recordar esto es de agradecer, de verdad, y nos abre una puerta muy grande para seguir explorando, para seguir investigando. Seguro que a muchos que están escuchando, que están viendo, se han sentido identificados con, con todo, con una parte, con nada, pero algo se ha aportado y le quiero agradecer mucho por eso, Antonio, por este momento, por inspirarnos y por recordarnos estas grandes posibilidades que tenemos como ser humano. Yo a Antonio lo conozco hace mucho tiempo y veo reflejado tanto en él como en su vida realmente lo que está diciendo, porque es, como bien dice, ¿no? Si el conocimiento no va acompañado de obras, se queda como una simple teoría. Y los que lo conocemos y hemos podido compartir un tiempo con él, sabemos que en su vida y en su día a día realmente aplica lo que está diciendo, por eso es una luz y es una guía también para las personas que estamos a su lado. Antonio, le agradezco nuevamente por este momento. Me quedo con eso, lo del orden, de ordenarnos, de equilibrarnos, Sí. que esa es una de las grandes claves, la autoobservación y el poder responsabilizarnos de nuestra vida y poco a poco ir descubriendo todo aquello que tenemos guardado. Antonio, ¿algo más que aportar para despedirnos? Pues darte las gracias por dedicarte a estos trabajos que son sin sueldo, pero por interesarte en esto y la idea es justamente abrirle las puertas a muchas personas que quieran emprender, hacerse dueños de su propia vida, que quieran ser libres, que quieran cortar con todos esos intermediarios. Agradecerle a esta familia que nos ha acompañado, que nos brindan estos espacios, agradecerle nuevamente a Dios la oportunidad que nos da y ponernos a la orden para mm, todo lo que nosotros le hemos aprendido a la vida, todo lo que le hemos aprendido
a los sabios y aprovecho para recordar que el conocimiento no es propiedad de nadie, que no es propiedad, nadie es dueño del conocimiento, que el conocimiento es una heredad y una gracia que nos aporta tanto las culturas como los pueblos. Entonces no podemos sentirnos orgullosos ni porque, ay, este sí sabe, no, sabe porque le han enseñado, porque ha aprendido, y si no le enseñó Dios. Yo la mayoría de las cosas que sé, me las ha enseñado. Yo le llamo, ¿sabe cómo yo le llamo? La inteligencia divina, porque yo todavía no sé quién es. Es como un ser maravilloso que me acompaña muchos años, me saca de los horrores más espantosos, me ayuda, alguien, yo todavía no se ha presentado, no sé quién es ni cómo se llama, yo no sé si ese será Dios o un ángel, pero les garantizo, y que él me está escuchando, que he tenido toda la vida como un guía invisible. Y a esa inteligencia divina le agradezco. Y me gustaría, ya que no pienso plasmar en una historia ni en un libro lo que la vida me ha enseñado, me gustaría pues, que sigamos grabando, ¿esto cómo se le llama? ¿Un video o una conferencia? Sí, unos podcasts. Podcasts. Ajá. Van a ser pocas, pero van a ser muchas. Entonces, podrán ser pocas, Qué pero bueno, son muchas, claro. que grabemos mucho. A mí me gustaría poner, mire, yo sé tanto del arte culinario, me he desarrollado tanto en el mundo de los alimentos, de la cocina, de la agrocultura, de la medicina, de la botánica, que a mí me gustaría dar talleres de la naturaleza, del conocimiento de las plantas, incluso cosas que son más científicas que empíricas. Entonces, fórmulas de todo tipo. No me gustaría realmente, no sé en qué momento me toca irme, no de España, sino del planeta. ¿Pero se va a ir a otro planeta o va a dejar el cuerpo? No voy a dejar el cuerpo, yo no sé vale, a dónde vale. me lleven, no sé. En cualquier momento uno se muere porque es lo único seguro que tenemos. Sí. Y sí me gustaría pues, dejarle algo que a mí me han dejado, que me lo han dado la vida. La vida me ha enseñado la naturaleza. He tenido la gracia también de encontrarme en este camino a lo largo de mi existencia con mucha gente maravillosa que posee unos conocimientos limpios, hermosísimos, y que han tenido la oportunidad de compartirlos conmigo, y a mí no me gustaría quedármelo, porque a mí realmente me gustaría compartirlos con otros, que esto siga su curso, que siga su viaje, sobre todo con la juventud y con todas las personas que aprovechen esto, porque si hay cosas, a mí me han servido demasiado. Qué bonito. Entonces Bueno, eso hay que compartirlo. pues que sirvamos nosotros como medio para poder ponerlos a disposición para que todo ese conocimiento se siga difundiendo, esparciendo, y seguro que pronto vamos a volver a juntarnos. Esta solamente es la primera vez. Agradecemos a Valentina, a Santi, a Antonio, a este níspero que nos ha dado sombra maravillosa, y a todos ustedes por estar. Antonio, hasta la próxima. Muchas gracias, Carlito. Muchas gracias a usted. Bueno, éxito. Hasta pronto. Éxito a todo. Gracias. Gracias.